tardes, gente autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos a una modesta finca a las afueras de Madrid, España, en donde el día de hoy estamos manejando un auto realmente muy interesante. Esta de aquí es la totalmente nueva Range Rover Sport y no solamente es totalmente nueva, una nueva generación, nuevas mecánicas electrificadas, V8s, hay de todo, pero además este es mi primer viaje con Land Rover Internacional y dicen por ahí mis colegas y las malas lenguas que sus eventos son espectaculares, así que acompáñenme en esta espectacular aventura, esperemos que así sea, a bordo de la nueva Range Rover Sport. Una duda genuina que mucha gente tiene, y les debo confesar que yo también me confundía bastante, es cuál es la diferencia entre el Land Rover y Range Rover. ¿Qué es exactamente cuál es uno el otro? Porque yo en el cofre de este auto veo Range Rover, pero también dice Land Rover, o sea, ¿qué auto es? Bueno, Range Rover es una división del Land Rover, es la división más de lujo, justamente de los autos pues más aspirando hacia el lujo. Obviamente todos los Land Rover son autos súper capaces fuera del terreno, pero justamente Range Rover es los autos de lujo, de los cuales se comprende de tres vehículos. Tenemos Range Rover, que es este vehículo que están viendo aquí, que es el pináculo, es el tope de gama de todos los autos que tiene que ofrecer Land Rover. Después tenemos Range Rover Sport, que es justamente pues la versión deportiva que vinimos a manejar acá. Luego tenemos Range Rover Velar, que es digamos una versión un poco también de lujo y deportividad, pero no es obviamente tanto como la Range Rover, digamos la Range Rover a secas es el tope de gama. Y después tenemos justamente la Range Rover Evoque, y Evoque es justamente el auto de entrada, es el auto más compacto que obviamente preserva la parte deportividad y lujo, pero al mismo tiempo es siendo el auto, digamos, más de entrada. Y luego para confundir las cosas están los otros autos que no son Range Rover. Hablo por ejemplo de Discovery, hablo por ejemplo de Discovery Sport y Defender. Defender obviamente tiene, pues es un Land Rover Defender, Discovery es justamente el Land Rover Discovery, o sea, no son Range Rover como digo, pero pues sí, Range Rover es una submarca que tiene varios modelos y hay otros Land Rover que no son justamente Range Rovers, que son Discovery, Discovery Sport y demás. ¿Me entendieron? No, yo tampoco. Una cosa que mucha gente tiene la duda es, bueno, ¿qué diferencia tiene la Range Rover de la Range Rover Sport? En cuanto a diseño, la Range Rover y Range Rover Sport son muy similares, pero con algunas diferencias. De hecho, ustedes ven este auto de frente, díganme, ¿esta es una Range Rover o Range Rover Sport? Esta es una Sport. ¿Cómo la distingues? Bueno, al frontal tiene algunos detalles sutiles que la distingue con respecto a su hermana mayor, la Range Rover. Sin embargo, en donde sí se nota mucho más la diferencia es en el costado, donde tenemos justamente estos elementos laterales que sí mantiene la línea súper limpia, pero digamos que la línea de la Range Rover es aún más limpia, mientras que la Sport tiene algunos detalles en el costado que lo hacen ver más deportivo, así como también unas entradas y juegos de aire distintos. Y en la parte trasera ahí es donde sí son bastante distintas una de la otra, mientras que Range Rover mantiene unas líneas mucho más verticales con un trasero mucho más SUV tradicional, que incluso se ofrece ya en una versión de 3 filas de asientos, como que es la novedad también para esta generación. Range Rover Sport únicamente está en sus versiones de 2 filas de asientos y sí las líneas son mucho más horizontales, ahí sí hay una diferencia importante. Un detalle controversial en cuanto al diseño de Range Rover, tanto de la versión Sport como de la normal, es uno que está allá arriba. ¿Lo ven? ¿Ven a qué me refiero? Qué raro, ¿no? ¿Qué demonios están viendo? Bueno, véanlo de lado. ¡Ajaja! Hay una doble antena de tiburón en el techo. Esto, según nos dice la gente de Land Rover, es porque una contiene la cámara, si se fijan, esta es la cámara retrovisor espejo que tenemos en el interior, y la otra, según esto, tiene todas las antenas para la conectividad del auto. Yo personalmente creo que en una sola pudieron haber englobado todo, muchas marcas lo han hecho, el mismo Land Rover lo había hecho. ¿Por qué pusieron dos antenas? Personalmente creo que es un tema más como de distinción del modelo, pero bueno, creo que en la opinión de un servidor hubiera quedado mejor una sola antena centrada y no dos aletitas distintas. Está muy raro. Siento que son de estas cosas que una vez que vieron, no pueden dejar de ver. Tenemos dos malas noticias y dos buenas noticias. La mala noticia es que se nos ponchó una llanta justo en la terracería viniendo al último destino. La buena noticia es que tenemos una llanta de refacción de tamaño completo y reino original. La mala noticia es que es una llanta de tamaño completo y reino original. Quiere decir que la llanta pesa 40 kilos porque es una llanta de 23 pulgadas. Pero la otra parte buena es que el equipo vino en una Land Rover Discovery para ayudarnos a cambiar la llanta. Después de todo, ya están medio acostumbrados que en off-road este tipo de cosas suceden.
Ahora estamos en el segundo día de experiencia con Range Rover Sport y el día de hoy estamos conduciendo la versión Plug-in Hybrid. Según los números, es capaz de ofrecer más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica. No solamente eso, la batería es muy grande, es de 33 kWh, o sea, es del tamaño de batería de varios coches eléctricos, además de que incluso tiene la posibilidad de hacer una carga rápida, de cargarse en una sola hora. Entonces, es interesante porque sí, suena mucho como de coche eléctrico, sin embargo, aquí hay un pequeño detalle. Este vehículo pesa más de 3 toneladas, así que por más que tiene esa asistencia eléctrica, esa posibilidad de manejarse hasta 100 kilómetros eléctrico, es muy probable que recurra muchísimo a la gasolina porque obviamente es un auto muy pesado. Uno de los argumentos más grandes que escucho respecto a los autos eléctricos es el tema de qué va a pasar con la batería el día que ya no sirvan para el auto, cómo las reciclamos, cómo las usamos, mucha contaminación, y no es del todo cierto ese argumento. ¿Por qué? Porque las baterías, después de que ya no sirven en un auto, ya sea un plug-in hybrid o un eléctrico, todavía tienen una vida útil. Estas baterías de hecho se pueden usar en diferentes cosas y aquí Land Rover justamente nos enseña cómo. Esto de aquí es una pilototota, digamos que es una especie de power bank para los autos que estamos conduciendo el día de hoy. Esta torre tiene muchas baterías de segundo uso, eran baterías que solían estar en autos, ahora están aquí y lo que hacen es que sí, ya no retiene el 100% de carga, pero el 80%, un montón de estas sigue siendo suficiente para poder traerlas a esta locación y que carguen todos los autos que estamos conduciendo, así que todavía tienen un gran uso. En este caso, por ejemplo, estas baterías están cargando con los paneles solares que están encima de ellas y estas mismas baterías, como digo, le están dando la energía a los autos que estamos conduciendo el día de hoy, así que las baterías de segundo uso tienen bastante utilidad aún. Y hablando del interior de la totalmente nueva Range Rover Sport, aquí sí la verdad me sorprendieron bastante los ingenieros de Land Rover. ¿Por qué? Porque este es un coche que de verdad sí se siente un nivel arriba en cuanto a lujo si lo tratamos de poner contra los alemanes. ¿A qué voy con esto? El diseño, me encanta cómo tiene esta simpleza, este minimalismo obviamente de líneas rectas, con pocos elementos, que se ve muy sobrio pero muy elegante, y es realmente un lujo británico, un lujo totalmente distinto a lo que encontramos de los alemanes. Además de que la calidad de materiales y también la combinación de materiales me parece espectacular. Ahora, obviamente puedes configurar cada uno de tus autos pues con los materiales que tú prefieras. En este caso, por ejemplo, estamos en una versión Autobiography, en la versión Plug-in Hybrid, y en este caso tenemos este material tipo neopreno en la parte superior, tela, tenemos también incluso compuesto de fibra de carbono en la parte de acá, y vas a notar también que cambiaron varios elementos de botonería y demás. Por ejemplo, ahora los botones para los ajustes del asiento están puestos aquí justamente sobre la puerta, como es de muchos coches de lujo, así como también el volante es un volante nuevo con respecto a la generación pasada, de un muy buen tacto, muy bien, y la incorporación tecnológica de las pantallas me gusta. Clúster de instrumentos 100% digital, desde luego es algo que ya esperamos en este segmento, que desde luego que es configurable si así lo prefieres, o puedes cambiar de vistas y demás. Y en la parte de acá una enorme pantalla de 13 pulgadas con todos los sistemas de entretenimiento necesarios. No solamente entretenimiento, por ejemplo tenemos aquí Spotify integrado, también puedes instalar aplicaciones y demás. El tema de la carga, por ejemplo, toda la información del 4x4 lo puedes ver aquí en una pantalla grande, saber qué es lo que está haciendo justamente la suspensión, los diferenciales y demás, así como incluso asistentes como por ejemplo Amazon Alexa lo tienes acá y demás. Realmente es una pantalla muy completa que tiene muchísimas asistencias. Les dijimos, por ejemplo, tema de cámaras, no solamente cámaras reversas, sino cámaras que te ayudan al off-road, gráficas 3D, por ejemplo acá donde cambiamos cada una de las gráficas del auto. Vamos, realmente se le dotó de tecnología enorme a esta nueva Range Rover Sport. Hablando acerca de tecnología, en la parte de abajo casi no lo vas a notar, pero aquí hay un pequeño lugar en donde justamente tiene un cargador inalámbrico celular donde entraría y lo tienes, y acuérdate que pusiste tu teléfono o te va a pasar como a mí que no lo encontrabas y estaba ahí. Abajo, control del aire acondicionado, un control la verdad bastante simpático porque son perillas que tienen pues la pantalla ahí adentro y que además controla no solamente el aire acondicionado, la calefacción y ventilación de los asientos, y también si los jalas la ventilación o bueno la velocidad del ventilador. Así que muy ingenioso cómo pone todo esto. Paneles táctiles, perillas fijas, me gusta mucho eso. La palanca de velocidades, que por cierto en la Range Rover tradicional, las versiones de lujo, incluso puede ser en materiales como cerámica, en efecto cerámica blanca o negra, me gusta mucho eso. Aquí tenemos el Terrain Response, donde justamente cambias todo lo que tiene que ver con los programas de manejo 4x4. Estos portavasos son interesantes y tú vas a decir ¿por qué? Bueno, porque tenemos obviamente aquí portavasos que se pueden cubrir, desde luego, algo que esperas normalmente, pero además hay un lugar secreto que ya no es tan secreto porque se los digo, quitas esto es tu portavasos y puedes quitar el portavasos y tienes más espacio de almacenamiento acá abajo, junto con puertos USB tipo A y tipo C. Aquí una pequeña hielera para que guardes tus aguas en cajita, como es ya algo muy eco-friendly que últimamente han hecho, pero tienes una hielera casi así lo opcionas, y desde luego que esperabas, tenemos un gigantesco techo panorámico. Cuando sube la cámara, sube más.
Sube, sube, sube. Ahí está el techo panorámico gigante. Asientos también súper cómodos, que en este caso vienen con esta como piel sintética tipo neopreno que les dije. Pero bueno, puedes configurarlos, puedes tenerlos con diferentes texturas, colores, versiones. En fin, el lujo que ofrece Range Rover Sport me parece realmente sobresaliente. Se mejora bastante, también muy práctico y todo. O sea, como digo, es algo distintivo. La tecnología también, por ejemplo, el espejo retrovisor de cámara que ya conocemos. De hecho, estos autos pueden llegar a tener hasta 6 pantallas distintas. O sea, esta pantalla de acá, esta pantalla acá, esta pantalla de acá, y en la parte de atrás, en el caso de Range Rover, puedes tener las 2 pantallas atrás de los asientos, y el descansabrazos también puede tener una pantalla para configurar todas las demás cosas. En sí, son autos sumamente tecnológicos. La Range Rover Sport, por más que es un auto, digamos, inferior a la Range Rover normal, realmente tiene el mismo nivel de lujo que puedes tener una Range Rover. Obviamente Range Rover puede estar todavía más, pero sí se siente un auto lleno de tecnología, lleno de lujo, y como digo, un lujo y un estilo británico totalmente distinto a lo que conocemos en el segmento. Ven que en el clip anterior del interior les dije que olvidé el teléfono. Bueno, lo olvidé otra vez. Se los dije, se puede perder el teléfono ahí de tan escondido que está el lugar. Ya está. Algo de lo que es interesante es que por más que tenemos el desempeño tanto en la versión V8 como en la versión plug-in hybrid, pues no deja de ser obviamente un Land Rover. Eso quiere decir que tiene las capacidades fuera del terreno bastante interesantes, bastante rudas, y en algunas cosas tal vez se compromete un poco. ¿A qué voy con esto? Bueno, ahora por ejemplo estamos utilizando los modos de manejo de piedra y de el asistente de descenso de pendientes, y la parte buena es que lo estamos haciendo de una manera totalmente eléctrica, porque pues obviamente de bajadita no necesitamos todo el torque que puede dar el motor a combustión más el eléctrico, así que con el eléctrico estamos bien. Eso está muy simpático. Sin embargo, como ya vieron, obviamente las llantas de 23 pulgadas de uso principalmente urbano y de carretera no son lo ideal para el off-road. Vamos, este auto puede hacer muchísimas cosas, pero obviamente estas llantas tienen la desventaja de, siendo un perfil tan bajo, pueden llegar a sufrir algunas averías con piedras grandes, como ya lo experimentamos anteriormente. Pero sí es sorprendente que un auto que se maneja tan bien, se mueve tan bien en las curvas, en las autopistas y altas velocidades, sigue siendo un todoterreno fuera del camino, sin mayor problema. Fuera del tema, como digo, que las llantas no están precisamente diseñadas para ser las más aguantadoras y las que tengan mejor agarre en este tipo de circunstancias. Pero créanme, puede hacer mucho más de lo que podría hacer a lo mejor un SUV alemana que tenga capacidades similares. Eso sí, lo que me gusta es que la tecnología en estos autos no solamente viene para el tema de infoentretenimiento, pantallas y todo eso, sino también para asistencias a la conducción fuera del terreno. Por ejemplo, la dirección trasera nos ayuda muchísimo en este tipo de caminos súper sinuosos y muy cerrados a dar unas curvas mucho más cerradas. También la asistencia de cámaras. Tenemos un montón de cámaras alrededor del vehículo, la que está ahí atrás en la aletita, que es el espejo retrovisor, las cámaras periféricas y todo eso. Y estas cámaras justo nos ayudan a ver distintos puntos del auto que sería muy complicado si no tuviéramos la asistencia de las cámaras. Entonces, otra cosa que me gusta mucho es que puedes ver en tiempo real cómo se están bloqueando y desbloqueando los diferenciales para obviamente ayudarte de manera totalmente automática a las condiciones fuera del terreno. Y el Terrain Response, si lo pones justamente en automático, va a determinar exactamente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que pretendes hacer y cómo salir justo de una situación complicada. Entonces, esta tecnología, como digo, no solo va para el entretenimiento, no solamente va para el lujo, sino va justamente para las asistencias fuera del camino. Hay que hablar acerca de las mecánicas de Range Rover Sport, porque así como el equipamiento, en este auto las mecánicas son complejas y muchas entre las cuales escoger. Partamos por lo que estamos conduciendo el día de hoy. Ahora estamos manejando la versión plug-in hybrid de este vehículo. Quiere decir que tenemos un motor eléctrico desde luego y un motor a combustión interna. El de combustión interna es un 6 cilindros en línea turbo cargado que en conjunto con el motor eléctrico genera 510 caballos de fuerza. Nada mal. Cabe mencionar que es una batería gigantesca para ser un plug-in hybrid. Trae más de 30 kWh de capacidad, lo cual es una batería que pues podría alimentar a un auto eléctrico por completo, pero en este caso solamente es para alimentar el motor eléctrico, que además tiene el motor a gasolina. Esto se debe en gran parte a que este es un vehículo gigantesco también y muy pesado. Pesa más de 3 toneladas, así que tú te imaginarás que para mover semejante mole necesitas demasiada potencia.
¿Y cómo se maneja Range Rover Sport y por qué tiene el nombre Sport? Bueno, realmente son muy similares Range Rover y Range Rover Sport, y personalmente creo que su gran atributo es el tema del confort. Qué bien se comporta este auto, qué cómodo es, qué callado. La suspensión neumática desde luego es súper cómoda, y en general es un auto que se siente ese lujo añadido que le quiere meter Land Rover a toda su gama. Quiere distinguir sobre todo la gama del Range Rover como una gama superior a los alemanes en cuanto a lujo, confort y demás, y se nota muchísimo en la suspensión de este auto. Se nota mucho, un auto sumamente cómodo, callado, donde dirías tú que sí, la realeza puede ser transportada, y con razón les gustaba tanto estos vehículos a la familia real. La Range Rover Sport, la diferencia que tiene con respecto a la Range Rover normal, por decirlo de alguna manera, es que pues sí, el diseño es un poquito diferente, y en este caso no se ofrece una carrocería alargada. El volante, por ejemplo, es un poco más chico, la posición del asiento es más baja también para hacer ese sentimiento de deportividad, aunque curiosamente la mecánica es prácticamente igual. Tanto el motor plug-in hybrid lo puedes tener en la Range Rover normal como lo puedes tener en la versión Sport. Volviendo al tema del Sport, ustedes vieron en el video que estábamos manejando también unas Range Rover Sport rojas. En ese caso es un V8 4.4 litros biturbo que generaba 530 caballos de fuerza, justo para hacer esa versión un poquito más deportiva, y sí, tenía mucho mejor respuesta incluso que este motor. Lo cual se me hace curioso porque, considerando que tiene la asistencia eléctrica este auto, yo pensé que iba a tener una respuesta inmediata, iba a ser un auto súper dinámico, y lo es, sí, tiene un gran comportamiento en carretera y fuera de la misma, pero a lo mejor no es tan explosivo como pensé que iba a ser, mientras que el V8 es la opción de los entusiastas, una opción más divertida, con un mejor sonido, y que curiosamente suena cuando quiere y cuando no. Realmente el auto es increíblemente callado. Pero sí, el V8 obviamente va a ser aquella opción para los entusiastas. En general, para América Latina aún no está del todo confirmada. Las versiones que estarán llegando es el motor 6 cilindros en línea generando poco más de 300 caballos de fuerza con un solo turbo, la versión biturbo que sube la potencia de igual de 6 cilindros a 400 caballos de fuerza, y la versión V8 que también condujimos, que la verdad no le pide nada en cuanto a desempeño a varios de sus rivales. Algo que sí me llama la atención es que otra vez es un auto muy grande y muy pesado, y no dudaría que en un futuro cercano se presente una versión SVR tal vez, en la cual tengamos ese mismo motor pero súper cargado, generando más de 600 caballos de fuerza. Así que dependiendo qué es lo que quieras, y gastar la menor cantidad de combustible posible, se puede con el plug-in hybrid, o volverte loco con la velocidad, y para eso tienes justamente las versiones V8. Y esa fue la aventura con la totalmente nueva Range Rover desde Madrid. ¿Ustedes qué opinan acerca de este auto? Me encantaría hacerlo abajo en los comentarios, así como también ver los suscritos a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos alrededor del mundo. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.